Argentina y después ve Brasil. Esa es la idea. Gracias, Alfredo, un gusto tenerte acá. No, gracias a vos. Bueno, vamos por la Argentina. Vamos por la Argentina. ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi visión es, recién lo decías con precisión, la semana pasada fue una semana que uno puede, digamos que tuvo claros y oscuros. Digamos. Para el gobierno la aprobación del presupuesto era una condición importante, sobre todo porque el viernes se trataba en el board del Fondo Monetario la aprobación formal del acuerdo que despeja, creo yo, que despeja ya los riesgos de impago para la economía argentina. Eso creo que desde el punto de vista del gobierno, el acuerdo con el fondo y el apoyo que el fondo ha dado a la Argentina en un nivel, digamos, que es realmente muy significativo, me parece que para el gobierno le da una cierta tranquilidad. ¿Podría estar la mano de Trump atrás de eso? Yo tengo la impresión que como los Estados Unidos es el principal accionista, digamos, del Fondo Monetario Internacional, es la cuota más importante del fondo, creo que hay claramente una influencia de las buenas relaciones que tiene el presidente Macri con los Estados Unidos. Ahora, bueno, eso es, digamos, en este periodo que fue tan convulsionado, como una condición necesaria que el gobierno ve para tratar de estabilizar la situación. Yo suelo hacer la figura de cuando hay un incendio, bueno, los bomberos entran a apagar el incendio y mojan la biblioteca, rompen una puerta, porque bueno, el objetivo es parar el incendio. Bueno, yo creo que el objetivo del gobierno en la actualidad, más que el de un plan económico, es como una especie de programa de emergencia que tiende a estabilizar la situación y a tratar de bajar el indicador que muestra más cabalmente uno de los fracasos más importantes de la política económica del presidente Macri, que es la inflación. Y me parece que el hecho de haber dicho abandonamos el programa de metas de inflación y vamos hacia un programa de control de los agregados monetarios, que quiere decir, bueno, voy a controlar el dinero de la economía, no va a haber aumento de la base monetaria hasta junio del año que viene, va a ser cero. Bueno, a veces cuando se dice no se toma conciencia de que ese es un apretón monetario muy fuerte porque mientras la base monetaria no crezca, los precios van a seguir creciendo. Quiere decir que en términos reales va a haber menos dinero en la economía. Y eso tiene una consecuencia obvia sobre el nivel de actividad de la economía. Hay un tema que me gustaría que lo aclares un poco más. ¿Por qué al faltar dinero para consumir se van a elevar los precios? Bueno, los precios vienen, yo creo que siguen aumentando. Digamos, es una buena pregunta, Rubén, porque hay gente que dice, bueno, si no se emite más, ¿por qué siguen aumentando los precios? Ahí me parece que hay básicamente tres razones. La primera razón es que la inflación no es solamente consecuencia de la expansión de la cantidad de dinero. La segunda, que tiene que ver con la primera, es que hay muchos componentes inerciales de inflación. Supongamos que mañana todos nos pusiéramos de acuerdo en que no vamos a tocar ningún precio de la economía. De todos modos, habría algunos precios que aumentan porque tienen ajustes sobre la base de la inflación pasada. Como hizo Bell Helbar cuando dijo inflación cero. Por ejemplo, en aquel momento, le recordamos a gente que sea más joven, digamos, que nosotros, que eso fue en el año 73, se llegó al gobierno y dijo, bueno, inflación cero. Ahora, había una presión inflacionaria que se suele llamar inercial, que fue, por ejemplo, lo que explicaba que en el año 85, en junio, cuando se lanzó el Plan Austral, hubiera una tabla de desagio, es decir, para tratar de sacar la inflación inercial. Entonces digo, ese es otro factor que empuja. Si mañana dijéramos no se van a aumentar más precios, de todos modos habría algunos que aumentarían. Para empezar, muchos asalariados dirían, no, bueno, primero tengo que recuperar lo que perdí. El gasto previsional aumentaría porque hay una ley de ajuste previsional que toma en cuenta la inflación pasada, etc. Y hay, creo yo, otro elemento adicional que explica que van a seguir los precios altos y es el hecho que hemos tenido una modificación del tipo de cambio, el aumento del precio del dólar, que en realidad el aumento del precio del dólar a veces pasa muy rápido a los precios y a veces demora un poquito más en pasar a los precios. Yo siempre digo esto, en enero de 2014, la devaluación siendo ministro Axel Kicillof, aquella devaluación de enero del 2014, en 3 meses la inflación se comió la devaluación. Claro. Cambio ahora, si uno mira y dice,
¿Cuánto aumentó el dólar entre el 1 de enero de este año y el 1 de octubre, digamos? Ahí hay un aumento, el 1 de octubre estaba en 40, digamos, hay un aumento de más o menos del 115%, 117%. Y uno dice, ¿cuánto es la inflación del 1 de enero al 1 de octubre? Y tiene 34%. Claro. Quiere decir que hay una parte que todavía no pasa. ¿Por qué no pasa? Por condiciones de demanda, probablemente, porque estaba atrasado a lo mejor el tipo de cambio, pero digo, hay componentes que van a seguir empujando la inflación. ¿Te puedo dar un dato? Porque lo escuché el otro día, no me acuerdo, la mayoría de las empresas hoy declara estar sobreestoqueada, razón por la cual se ven obligados a bajar los precios para sacar todo eso y transformárselo en líquido. ¿Eso puede contrarrestar un poco? Sí, sí. Eso es lo que explica por qué no pasó todo a precios. Porque la empresa que dice estoy sobreestoqueada sabe que tener el stock tiene un costo de oportunidad que lo puede mirar a través de la tasa de interés. Si la tasa de interés es muy alta, que es lo que ocurre en Argentina, el acuerdo con el fondo además dice que la tasa no va a ser menos del 60% hasta que efectivamente se vea que la inflación ha disminuido. Entonces, yo con lo que tengo que comparar, aún el que no financia su activo de trabajo en el sistema financiero, aunque sea mi propio dinero, el cálculo que hace es, yo tengo toda esta mercadería a lo mejor va a aumentar un 2% y la tasa de interés que obtendría en una colocación financiera es más alta. Entonces, eso es lo que yo creo explica que todavía no ha pasado todo a precios. Además, todavía no ha habido nuevas escalas salariales para los sectores que están demandando recuperar el poder de compra. Entonces, todo eso hace que por delante vamos a tener seguramente todavía tasas de inflación, ni qué hablar ahora en octubre. Además está el tema de las tarifas, está el aumento de combustibles, etcétera, de manera tal que vamos a tener inflación. Eso hace que entonces el dinero en términos reales sea menos y eso termina, digamos, no es otra cosa que un deterioro del poder de compra y eso hace que el nivel de actividad esté contraído. ¿Y cuál sería tu criterio, el camino a tomar para que no ocurra eso que estás muy bien describiendo vos? Bueno, el gobierno ha tomado algunas decisiones, ha hecho algún esfuerzo. Por ejemplo, cuando uno mira la evolución de la presión fiscal en la Argentina, a pesar de que reinstaló digamos, algún impuesto que había dejado, como el caso de las retenciones, que digamos, aumentó algo, que aumenta algunas alícuotas y demás. Si uno mira la presión fiscal de Argentina, desde que asumió el presidente Macri, ha bajado como porcentaje del Producto Bruto, ha bajado relativamente poco. Lo que sucede es que es muy difícil bajar el gasto. Ahora se ha discutido el presupuesto. Cuando uno mira los números del presupuesto, se da cuenta que una parte muy importante del presupuesto son gastos sociales, que son previsionales. ¿Qué tanto por ciento pensás que va, incluyendo empleados públicos, jubilación, todo? ¿Cuánto estamos? ¿73, 74%? ¿De gasto social? Sí. Quizás un poco menos, 60 y tantos, ¿no? 60 y pico. Sí. Bueno, si uno incluye todos los empleados públicos, aún los que están en otra, porque estoy pensando en términos de gasto social, con los empleados que están vinculados al gasto social y no con los que están vinculados yo a hablo justicia. de todos los empleados si uno pone públicos. todo, probablemente esté en esa cifra. Pero digo, ese esfuerzo ¿Y en todos los países gasto, es así, más del 70%? No. Hablo de los países desarrollados. Lo primero ¿no? que tenemos que decir que no en todos los países el gasto público es 40% del Producto Bruto Interno, claro, 40 y pico. Un disparate. Hay un dato que es muy significativo y que es un dato oficial y que es un dato, no es una opinión. Si uno toma Argentina desde la recuperación del gobierno democrático hasta el año 2001, el gasto público como porcentaje del producto era entre 25 y 30%. Entre 25 y 30%. 2001, a raíz de la crisis, cayó a 23%, pero digamos que era 25%. Uno toma 2015, el último año de la presidenta Fernández, el gasto público era 44%. Claro. Entonces, si yo he subido el gasto público de esa manera, aunque suba la presión fiscal, Argentina subió la presión fiscal en ese periodo 10 puntos del producto, pero de todos modos, obviamente desapareció aquello que le daba tanto orgullo al presidente Kirchner, que era decir, tengo superávit fiscal.
partir de 2008 Argentina dejó de tener superávit fiscal, dejó de tener superávit comercial. Entonces, ese nivel de gasto, claro, además que es muy, muy inelástico por esto que decías, hay mucho componente del gasto difícil de tocar. Una pregunta. ¿Podría ser que el presidente Kirchner usufructuó de dos elementos que no se darían en forma normal? Uno es que la Argentina había caído tanto que se produjo el efecto rebote. Sí. Es decir, él cosechó las mieses del efecto rebote. Y por el otro lado, la soja estaba en $630 Claro. la tonelada. Sí, sí. Entonces, si de la Rúa, que la tenía 120, 130, podría seguir siendo presidente. Sí, en realidad la coyuntura internacional a partir del 2004, el precio de los commodities en general y en particular de los granarios y de la soja en particular, tuvo niveles realmente elevadísimos, entre otras cosas como consecuencia de la entrada de nuevos jugadores grandes al mercado mundial, como el caso de China, y eso elevó muchísimo los precios de los commodities, entre otras cosas porque los precios de los commodities que además tienen un componente que tiene que ver con lo financiero, digamos, ¿no? Que se hacen operaciones como si fuera un activo financiero, y eso, bueno, estuvo efectivamente por encima de No digo esto, ¿sabes $600. por qué? Porque escucho a veces a muchos kirchneristas decir tranquilamente de que los únicos 4 años donde hubo superávit fiscal en Argentina fueron los de Néstor Kirchner. Tienen razón, pero resulta que hablan como si fuera Adam Smith, más o menos Néstor Kirchner, ¿no? Y yo creo que él estuvo ahí, y se dieron las circunstancias de la soja, el rebote, pero en la cual él no influyó nada. Sí, además ocurrió que a la salida, cuando el estallido de la convertibilidad, lo que ocurrió, hubo un salto devaluatorio muy grande y una caída de los niveles de salario real muy fuerte. Entonces, en términos reales, el gasto corriente del Estado, digamos, le ajustó las cuentas muy rápidamente porque realmente fue una situación, bueno, prácticamente 40% de la población quedó por debajo de la línea de pobreza después de la crisis del 2001, o sea que eso, digamos, eso ayudó a arreglar las cuentas públicas. Y la soja ayudó mucho también a tener resultado favorable del balance de comercio. Te quisiera preguntar algo sobre la deuda. Porque cuando uno ve un cuadro sinóptico, ve que el 18 y el 19 están cubiertas todas las necesidades. Sí. Pero la curva en el 20, 21 se va para arriba. ¿Y esto cómo lo van a arreglar? Bueno, yo diría, hoy el gobierno tiene la tranquilidad, esto que decíamos al comienzo, que con digamos, con el apoyo del fondo está despejada la posibilidad de un default, de un impago de Argentina. Ahora, de acá al 19, por eso yo digo, bueno, estamos en el momento en que los bomberos entran, tratan de apagar el incendio, después hay que ver qué es lo que queda, o por usar la analogía del presidente, después de la tormenta hay que ver qué es lo que queda. Está bien. Y los problemas centrales de la economía argentina van a permanecer después de esta tormenta. Porque mi impresión personal es que esta tormenta tuvo bastante que ver también cierto grado de improvisación e impericia, sobre todo de la autoridad monetaria, del Banco Central, cuando comenzó la corrida cambiaria. Ahora, una vez que pase esto, se estabiliza, bueno, hay que ver cómo se resuelven los problemas estructurales. Ahí me avisan que nos quedan 2 minutos del bloque y me gustaría algunas opiniones tuyas sobre lo que yo denominé al principio efecto Bolsonaro, ¿no? Pero ¿cómo ves ese tema? Bueno, aunque era esperable, no quiere decir que no nos impacte el hecho de que haya ganado una persona que, por lo que uno puede leer, tiene la mirada ideológica que está en todos los medios. Yo tengo sobre el tema de Brasil, creo que hay que esperar a ver las decisiones que se adopten, porque quien va a ser algo más que un ministro, aparentemente va a ser un superministro. Bolsonaro ha dicho muchas veces que cuando hay que hablar de economía, él deja que hable Guedes, que él no sabe de economía, dice, entonces lo deja este hombre. Este hombre tiene una formación muy liberal, una formación en la escuela, en la Universidad de Chicago, y ya ha planteado 2 o 3 ejes muy liberales: abrir la economía, achicar el gasto público, modificar el sistema de jubilaciones de Brasil y pasar a un sistema de capitalización. Una cosa muy liberal. Mi única duda es qué tan compatible es eso con la mirada de un presidente que ha reivindicado muchas veces gobiernos militares que han sido muy proteccionistas,
Entonces, por un lado, eso va a ser un condicionamiento. Por otro lado, la burguesía industrial brasileña, que es poderosa, seguramente se va a resistir a una apertura, digamos, a una apertura económica y comercial. Entonces, creo que allí va a haber, digamos, una cierta tensión de intereses. Quizás nosotros en Argentina, que tenemos una alta dosis de Brasil dependencia, tenemos que mirar con mucho cuidado. Brasil es una economía que tiene más o menos un Producto Interno Bruto que debe ser 4 o 5 veces el de Argentina. Y es nuestro principal socio comercial. De manera tal que lo que ocurre en Brasil nos va a afectar. Y si efectivamente Argentina no estuviera en las prioridades del ministro de Economía, yo creo que una cosa son las declaraciones públicas y otra cosa es cuando tenga que tomar decisiones. Pero si eso fuera así, bueno, es para preocuparnos si eso ocurriera. Una pregunta respecto a cuál debería ser la actitud de Argentina. Porque si hay un gobierno proteccionista, tal vez Argentina se sienta un poco perjudicada. ¿Cuál debe ser la actitud de Argentina? ¿Empezar a hacer lobby en Brasil para que nos tengan más en cuenta o empezar a buscar otros en el mundo a los que les podemos vender y no estar dependiendo de Brasil permanentemente? Y casi seguro que uno podría contestar, bueno, uno tiene que hacer las dos cosas. Argentina debería insistir en que no se siga debilitando el Mercosur como mercado que permite que los aranceles de estas zonas se fijen, digamos, de común acuerdo. Tenemos una gran dependencia en la industria automotriz, pero además tenemos como una pequeña garantía, y es que las grandes empresas internacionales, incluida una empresa cordobesa multinacional de alimentos, tiene intereses en los dos países. Y las automotrices todas tienen interés en los dos países. Yo digo, no pensaría de que va a haber una ruptura comercial entre Brasil y Argentina, porque no sería algo posible habida cuenta de los intereses existentes. Además, Brasil ha pasado 2015 y 2016 años muy duros como consecuencia de la crisis, derivado de los problemas de la corrupción, etc. 2017 creció un poquito, 2018 va a crecer otro poco, y las previsiones son de que 2019 va a crecer. Y nosotros, cuando Brasil crece, a nosotros en algo nos beneficia necesariamente. Claro. De manera tal que yo no soy muy pesimista, aunque tengo ese interrogante sobre, a veces pienso que si la tensión es muy grande entre un ministro liberal y un presidente muy heredero de la tradición militar de aquellos gobiernos militares de Brasil que protegieron tanto, pienso que en algún momento puede haber un cortocircuito y que tenga que cambiar de ministro. Claro. Me acuerdo la teoría de Rogelio Frigerio Abuelo, del deterioro del intercambio, donde los países de producción primaria siempre terminaban perdiendo con respecto a los países manufactureros. Y pasaron 30, 40 años y me acuerdo que un ministro de Economía en una entrevista me dijo, eso fue antes, dice, ahora no va a ser así. Si Argentina se puede convertir en el supermercado del mundo, porque es fácil fabricar un chip, lo que es difícil fue armar una vaca, me dijo, ¿no? Y podemos venderle carne a más de 400 millones de personas. Me quedó flotando siempre eso y pienso si Argentina, expandiendo la producción agropecuaria, no puede realmente convertirse en un factor importante en la alimentación del mundo. En una época lo fuimos, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, esta idea de deterioro de los términos de intercambio que inspiró mucho a la CEPAL en la segunda parte del siglo XX, digamos, pero que fue modificándose hacia la idea de decir, bueno, la producción de bienes, la elaboración de bienes primarios y transformación posterior, como es el caso de los alimentos y demás, obviamente apareció como algo que los países tienen que tener en cuenta, y de hecho los técnicos de CEPAL hoy insisten mucho con esa idea. En el caso de Argentina, que además tenemos ciertas ventajas indudables en el sector agropecuario, a lo cual se nos agrega ahora ventajas en la producción gasífera. Probablemente no somos un país petrolero, pero sí somos un país con reservas de gas muy importantes. Y reservas de litio muy importantes. Y además con reservas de litio y demás. Seguramente que, digamos, la elaboración en Argentina de productos a partir de esos recursos nos liberaría de estas preocupaciones cíclicas que tenemos con el sector externo, porque tendríamos más capacidad de generar divisas, ¿no?